Bueno, buenos días nuevamente a todos. Desde la Vigilancia Epidemiológica del Ministerio hemos convocado al doctor Marcelo Kipildor, infectólogo. Se ha desempeñado muchos años en el Hospital de Orán, así que tiene una vasta experiencia en hantavirosis. Así que le damos la bienvenida, doctor, para que comience con su disertación, dado que ya llevamos 8 minutos avanzados en la hora prevista. Muchas gracias por participar y bueno, lo escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación y es verdad, como ustedes dicen, sigo trabajando no tanto como Orán, pero bueno, ahora estoy trabajando en el Hospital Público Materno Infantil, pero lo que le voy a presentar fueron algunos casos que estuve viendo en estos últimos tiempos. Como ustedes saben, cuando hablamos de este tipo de enfermedades, se escucha bien, ¿no? Se escucha bien, ¿no? Sí, doctor. Ahí está, gracias. Entonces, lo primero que vamos a ver es un poco este, mm, lo que dice la primera fase. No se diagnostica lo que no se piensa y no se piensa lo que no se conoce. Entonces, la idea de hoy es ver una de las tantas enfermedades de la zona y obviamente para contarle un caso clínico de la vida real a modo de introducción de este tema. Este es un paciente que vive en Colonia Santa Rosa, consulta en su hospital por un cuadro febril agudo el 29 de enero y en ese momento saturaba 87%, tenía el antecedente de ser un trabajador rural, glóbulos blancos 7.900, plaquetas 71.000, un hematocrito de 32 y un eritrosedimentación de 35 milímetros en la primera hora. Así me lo presenta la vigilante epidemiológico, que es Luciana, con quien ella estoy trabajando actualmente desde hace más de 20 años también. Y lo bueno es que compartimos estas cosas que muchas veces es más fácil cuando uno está en el lugar de origen y tiene esto que motiva la vigilancia y sobre todo no dejar pasar ningún caso y que uno pueda sospechar caso puntualmente hoy, como hablar de hantavirus. Y bueno, y ella me hace ver esta plaquita radiográfica donde se ve, digamos, como un infiltrado intersticial, bilateral. Entonces, fíjense en cómo algo tan básico como el cuadro clínico, como un antecedente epidemiológico importante, como la llamada de atención de las plaquetas muy bajitas hacen pensar que este paciente sea probablemente un cuadro pulmonar por hantavirus. Entonces, coordinamos inmediatamente la atención para el hospital de Orán y esa es la placa que él tenía a la mañana. Y fíjense en la placa ya de la tarde. ¿Qué quiero decir con esto? Que son cuadros febriles agudos de rápida evolución. Es decir, que si uno no lo piensa, puede pasar desapercibido. Entonces, esto lo que vamos a ver ahora va a ser un pantallazo de lo que es la enfermedad por hantavirus. Se sabe que en el año 1998 se ha propuesto un sistema bajo el concepto de vigilancia sindrómica y aparecen términos como enfermedades emergentes y reemergentes y que tienen la particularidad de tener este cuadro que nosotros llamamos hoy, 2026, síndrome febril agudo o síndrome febril indiferenciado, que la mayoría lo sabe cuál es la definición, que es aquel paciente que tiene fiebre de menos 7 días de evolución, con dolor de cabeza, con exantema, con dolor retroocular, pero que en sí pueden ser muchas de estas patologías. Lo que nosotros vamos a ver hoy es puntualmente esta enfermedad que es llamada hantavirus y que es transmitida por roedores. Es decir, que hay muchos roedores que transmiten esta infección y que se sabe a nivel mundial que hay dos tipos de hanta. Un hantavirus relacionado a lo que es el viejo continente, que tiene la particularidad de tener un compromiso como enfermedad renal, pero también hay un hantavirus del compromiso en las Américas que tienen un compromiso netamente pulmonar.
Es decir, que lo que nosotros vamos a ver, que esta enfermedad, y como lo vimos en el paciente que consultaba, su cuadro era netamente pulmonar. Así entendido, es que esta enfermedad que es transmitida por roedores se ven a lo largo de toda la República Argentina, siendo así muy endémica en nuestra zona y que tienen la particularidad de que provoca un cuadro de insuficiencia respiratoria grave y que puede llevar a la mortalidad. Generalmente se ve en la población rural, no hay una vacuna hasta el momento, ni siquiera un antiviral específico que sea para virus Hanta, y que la prevención va a ser exclusivamente relacionado a la práctica de gestión ambiental y las campañas educativas. Así entendido, como usted ve, no solamente la Argentina tiene hantavirus, sino que se encuentra en todo el continente americano y que la particularidad que tiene esta enfermedad es netamente el cuadro pulmonar que suele producir. La variedad de roedores que hay en Argentina también es muy importante conocer porque obviamente no todos los roedores transmiten Hanta, sino que hay unos determinados roedores para importancia nuestra que son el Oligocimos longicaudatus, o conocido como colilargo, que transmite ya sea el virus bermejo, el virus URAN o el virus laguna negra, pero también se encuentra distribuido en otra localidad en el sur de la República Argentina y también en el centro y en el NIA. Pero esta infección se ha ido haciendo cada vez más, ha ido avanzando cada vez más a lo largo de la República Argentina y ustedes ven ya que quedan muy pocas provincias que han denunciado la enfermedad por Hanta. Este mapita está muy bueno porque por un lado están los genotipos de hantavirus, por otro lado los reservorios de los roedores y la distribución que tiene. Ya un poco yendo para Salta, y esto que usted está más avanzado en el tema, en cuanto a los números, sabemos que los boletines epidemiológicos emitidos en el año 2025 había 12 casos y en el año 2026 actualmente en el último boletín 2 casos. Este mapita es muy importante porque si bien Orán es, digamos, la mayor casuística que hemos tenido en hantavirus, recuerdo que en el año 2006 hemos tenido 46 casos de Hanta, pero con el tiempo y estos últimos tiempos, sabe que hubo casos también cerca de la localidad de Cafayate, también hemos tenido en Campo Quijano, y creo que el último de Rosario de la Frontera, si mal no recuerdo. Es decir, que el roedor ya ha dejado de estar en esta zona, sino que cada vez se encuentra más distribuido en otros lugares, produciendo este cuadro febril agudo que muchas veces lleva a la mortalidad. Y si uno mira el mapita, fíjese que para esta parte está Tucumán y Tucumán ya ha tenido caso de hantavirus con desenlace fatal. Poco para que lo conozcan, este roedor, ¿cómo se le llama? Colilargo, tiene 14 centímetros de cola y su cuerpo mide aproximadamente 7 centímetros. Son roedores que se mueven en manada, buscando alimento y se encuentra, como dice ahí, en bodegas, graneros o construcciones desocupadas porque son el sitio ideal para convivir. Dentro de ellos convive el virus Hanta, lo transmite al orinar, al defecar, también la sudoración que ellos producen conlleva lo que es el virus Hanta y que obviamente en ellos no enferma, sino que tiene esa particularidad de dejar este virus Hanta en estos lugares. Los factores de riesgo, como lo vimos en el caso clínico, está relacionado al trabajo rural, pero muchas veces pueden ser actividades relacionadas recreativas, como esto de salir a caminar, y también los lugares o casas cerradas en las cuales no están ventiladas, porque es un virus que muere lábilmente a la luz solar, o sea que necesita sí o sí estar en lugares cerrados para producir la infección. Es netamente relacionada a lo que es el vector y como vamos a ver ahora, hay determinada época que aparece esta enfermedad y que muchas veces se relaciona, como lo vemos bien en este gráfico, y para que recuerden, el primero y el último trimestre de cada año, ¿sí? Ustedes ven los casos de septiembre, octubre, diciembre, y ahora lo que estamos viendo en enero y febrero, los casos que suele aparecer. Esto
puede estar relacionado con los cambios climáticos, pero también con la vida del roedor, que en estos momentos sale a buscar alimento y también tiene actividades copulativas en la cual se reproducen y sobre todo he de salir a buscar alimento y como dijimos se mueve en manada. ¿Cómo se transmite? Y se transmite efectivamente por inhalación, es decir, por la parte respiratoria, por tocar un roedor, por mordedura del roedor. También hay una transmisión materna, de la lactancia materna, y que también, y esto lo quiero resaltar, que es lo que es la interhumana a través de las gotitas aéreas. Este caso, que obviamente no nos toca a nosotros en el NOA, sí se ha documentado en lo que es la parte del sur de la República Argentina y esto sabemos que la transmisión aérea hace que se transmita fácilmente entre el personal de salud. Como sabemos, los casos últimos, primero en el año 1994 con el gran brote que fue en el Bolsón, pero también hace como 2 o 3 años atrás en un brote en Epuyén, en una fiesta, donde hubo mayor cantidad de infectados y que creo que en ese momento fallecieron 11 personas, ya que la transmisión se producía fácilmente en forma interhumana. Eso está muy bien documentado, pero es para el Janta de la zona sur y centro, pero para nuestro Jante, la zona norte o NOA, no se ha visto ese tipo de transmisión. Sabemos que por ahora la transmisión es por vía respiratoria del roedor a través de su secreción. Entonces, cuando uno va a hacer algunas actividades relacionadas a limpieza, el roedor elimina estos virus y de esta forma son en formas inhalatorias que ingresa inmediatamente a lo que es laringe, tráqueas y bronquios hasta llegar al alveolo pulmonar y ahí es donde produce las manifestaciones respiratorias que nosotros vemos en la enfermedad por hantavirus. Si uno hace mucho más chico cómo es la transmisión, cómo se produce a nivel del alveolo, fundamentalmente donde se produce el intercambio capilar, tiene que ver mucho con, por un lado, que compromete el alveolo capilar, por eso hace que tenga esa dificultad respiratoria el paciente, pero por otro lado, como ustedes ven en la figura, lo que hace es alterar este endotelio, este es un endotelio normal, lo que altera esta unión de desmosoma que producía y esto es lo que produce el aumento de la permeabilidad capilar, produciendo que este pulmón que empieza a trasudar y lleve todo eso líquido y tenga la manifestación respiratoria que suele producir, que es por extravasación plasmática y los pacientes mueren distresados por la cantidad de líquido que suele producir. Entonces, este dibujo que está muy bien esquemático, que suele ser netamente pulmonar al principio, pero luego esto hace que se produzca la viremia también y puede ir a otros órganos, como vemos en otras enfermedades como dengue, que puede producir cuadros meningio, pero netamente cuando nosotros hablamos de Hanta, también podemos tener este cuadro relacionado a la extravasación plasmática en otros órganos. Ya entendido así cómo produce el daño el hantavirus, vamos a ver ahora cuándo sospechar una enfermedad por hantavirus. Entonces, le he puesto estos 4 pilares que son, por un contexto epidemiológico, luego un contexto clínico, un contexto de laboratorio y la placa radiográfica. Como recuerdan, en el caso clínico tenía el antecedente epidemiológico, tenía el cuadro clínico, tenía un laboratorio compatible y tenía una placa compatible con Hanta. Veamos la parte epidemiológica, cuando uno sospecha de esta enfermedad. Y sobre todo relacionado a lo que es actividad rural, es muy importante preguntar al paciente dónde estuvo esas 2 semanas atrás, si vio roedores o vio caca de roedores y si estuvo en algún lugar deshabitado que estaba cerrado y no entró con la debida protección, uno inmediatamente debe pensar en hantavirus. En nuestra experiencia, cuando nosotros le preguntábamos a los pacientes si había visto roedores, inmediatamente quedaba internado hasta que descartemos la enfermedad por hantavirus. Tiene un periodo de varios días de evolución, por esto lo vamos a llamar
un periodo de incubación, pero también tiene, así como dengue tiene esa parte febril crítica recuperación, acá también el HANTA tiene una etapa prodrómica, una etapa cardiopulmonar, una etapa diurética y la etapa de convalescencia. La incubación, como ustedes ven en esta figura, para algunos libros puede ser hasta 45 días, pero nuestro hantavirus del norte es muy cortito, es menos de 2 semanas, que es el momento que el paciente tuvo contacto con el roedor. E inmediatamente empieza a aparecer el cuadro prodrómico, que es de 3 a 5 días. El cuadro prodrómico se caracteriza por ese cuadro febril agudo. Muchas veces uno no lo piensa, puede ser una laringitis, una faringitis, diarrea que también suele dar y muchas veces no se tiene en cuenta que podemos estar frente a un paciente con HANTA. Luego de que viene esa etapa prodrómica, que es bien inespecífica, viene la etapa cardiopulmonar. Y esta es la etapa grave, digamos, del HANTA, en la cual, como hemos visto en la fisiopatología, se produce la extravasación plasmática, es decir, la cantidad de líquido que logra encharcar al pulmón, que logra producir ese síndrome de distrés respiratorio, pero que a la vez, al hacer todo ese cuadro, también sufre el corazón llevando una hipotensión sostenida difícil al manejo del líquido o de drogas inotrópicas. Entonces, esta etapa, que es la etapa cardiopulmonar, suele durar aproximadamente, como ustedes ven, de 5 a 7 días, ¿sí? O sea que lo primero es el cuadro febril, agudo, inespecífico, que uno por ahí tiene que hacer mucho hincapié en el tema de la anamnesis, y luego viene esta etapa cardiopulmonar de 5 a 7 días, donde ya ha comprometido gran parte del pulmón, se ha llenado de agua, como decimos nosotros, y eso lo que lleva al óbito al paciente. Pero, obviamente, como yo le decía, estos cuadros también suelen tener compromiso en el corazón. Es por eso que ustedes van a ver en otros libros que dice síndrome cardiopulmonar por hantavirus, porque la repercusión que tiene el corazón también suele producir un edema pulmonar, no necesariamente cardiogénico, más que todo relacionado a el compromiso que suele producir hantavirus, produciendo en estos miocitos la depresión miocárdica y obviamente llevando al paciente al óbito, ya que es muy difícil en esta etapa que se llama etapa cardiopulmonar. Luego de esta etapa cardiopulmonar viene la etapa que se llama diurética y como se ve muy bien en este gráfico que lo he decidido poner porque es una etapa que dura aproximadamente 48 horas y que el organismo por sí solo se desembaraza de todo ese líquido que había acumulado. Por eso al inicio decíamos que en estas enfermedades no hay un tratamiento, sino uno tiene que ir observando a medida que pasan las etapas del cuadro pulmonar por HANTA. Esta etapa diurética, que suele durar aproximadamente 2 días, hay una mejora de los parámetros hemodinámicos, hay restablecimiento y aumento de la micción, que es lo que hablamos de la diuresis, para luego pasar a una etapa de convalescencia, que sí suele ser hasta 2 años. Muchos pacientes se quejan de mialgia, de dolor de cabeza, de dolor torácico, por todo ese cuadro que ha pasado en esa semanita del cuadro pulmonar por hantavirus. Bien, entonces, por un lado, esto que hablamos de la anamnesis importante de preguntarle al paciente dónde estuvo. Por otro lado, lo que es el cuadro clínico. Y ahora vamos a ver el laboratorio, por eso esto es un trabajo en equipo, la importancia del bioquímico que nos va a alertar. Por un lado, la leucocitosis que suelen tener estos pacientes, a pesar que son enfermedades virales, suelen tener leucocitosis y suelen tener neutrofilia, acompañado de la plaquetopenia, porque también suele producirse daño endotelial, que las plaquetas bajen, y también el otro parámetro importante a tener en cuenta es el hematocrito. Ustedes saben que cuando hay una extravasación plasmática, aumenta totalmente el hematocrito, llegando a ser hasta 50 o 52, por esto que nosotros hablamos de la extravasación plasmática. Las repercusiones en otros órganos también, como ser el hígado o el riñón, y también la ayuda de la gasometría. Pero, como vimos al inicio, nosotros desde la parte de APS podemos tener un saturómetro y de ahí lo vamos
viendo y considerando si el paciente que está consultando por un cuadro febril agudo puede ser hantavirus o no. Bien, la otra patita, perdón, de laboratorio, que eso cuando ustedes mandan las muestras para acá para confirmar o no, se hace a través de la detección de IgM de la infección por hantavirus. Lo otro que nosotros consideramos es la radiografía. Hay muchos hospitales que en estos últimos tiempos tienen un servicio de rayo y eso también ayuda mucho para la otra parte de la sospecha. Un cuadro pulmonar por hantavirus se ve este compromiso intersticial. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho el hanta es producir agua dentro de estos bronquios y se lo ve muy bien con ese infiltrado intersticial, es decir, como nosotros veíamos, tener una placa de tórax totalmente normal, pero con el correr de los días vuelve a hacer ese compromiso netamente pulmonar, produciendo mayormente la sintomatología respiratoria. Si ustedes dirían que es el cuadro hantavirus, es una neumonía típica y está muy bien pensarlo porque es todo ese cuadro que se puede producir otras enfermedades como ser neumocitosis, como ser las neumonías atípicas, pero que también deben estar en los diagnósticos diferenciales para pensar en hantavirus. La parte de laboratorio también es muy importante. Si hay algún bioquímico en la sala, obviamente que nos ayuda muchísimo para determinar como la leptospirosis, como el dengue. Por ejemplo, el dengue suele dar leucopenia, linfocitosis, que es lo que vamos a ver si uno sospecha de dengue, va a tener la leucopenia y la linfocitosis. La plaquetopenia mucho no nos ayuda porque el hantavirus también suele producir plaquetopenia, al igual que el hematocrito alterado, pero sí la leucopenia y la linfocitosis en dengue, a diferencia del hantavirus que tiene leucocitosis con neutrofilia, ¿sí? Que eso también es muy importante. El compromiso que suelen tener, digamos, a nivel del hígado, también suelen ser pasibles de que sea HANT. En cuanto al tratamiento, el tratamiento netamente es un paciente que sí o sí debe requerir unidades de cuidados críticos. La hidratación debe ser lo más posible mínima para evitar el encharcamiento pulmonar. Tener en cuenta que en esos lugares podemos usar corticoides como un efecto antiinflamatorio, pero también es muy importante el apoyo de la oxigenoterapia y el uso de drogas vasoactivas con el tema de si llega a descender la presión arterial. En algunos centros le suelen colocar antibióticos, como hemos dicho, porque puede ser una neumonía atípica, compatible con las clamidias, entonces por ahí uno decide colocarle claritromicina y no está mal, hasta que tengamos los estudios de hantavirus que digan con paciente que estamos con un hanta. En cuanto a la etapa de prevención, que netamente está referida a la vigilancia de los controles roedor, que están con las precauciones para residentes, para campistas, eliminación de roedores, y por ahora no hay vacunas que estén para nuestro hanta del continente americano. Sí hay la vacuna para hanta, pero en el continente, lo que nosotros hablamos en la parte de Europa y Asia, ellos sí tienen una vacuna, pero la nuestra por ahora no está y solamente nos quedan hacer actividades de control, sobre todo evitar que los roedores ingresen al hábitat del hombre, se debe tomar las precauciones, sobre todo en la comida, no dejar comida, en los lugares donde vayamos a acampar, también explicarle a aquellos que trabajan en las zonas rurales el riesgo de contraer hanta si va a visitar lugares cerrados. Y lo otro que también siempre suelen preguntar, ¿qué hacer si encuentro un roedor? Y bueno, lo más importante es que no llevarlo a ningún lado, debe quemarlo o enterrarlo. Como es un virus muy lábil, con gotitas de lavandina puede morir, así que eso también es muy importante saberlo y que no debe tocar. Y bueno, y enseñarle a toda la comunidad las actividades de estos roedores, que mantenga la casa limpia y que evite la llegada de roedores a la casa.
Ya un poco para ir finalizando, ¿qué me llevo del encuentro de hoy? Cuando pienso en Hanta, primero en cuadro síndrome febril agudo indiferenciado, como lo suele producir estas últimas enfermedades, saber el antecedente epidemiológico, dónde vive, qué estuvo haciendo las 2 últimas semanas, si conoció roedores. La otra patita del diagnóstico es pensar si está con un cuadro febril, si está con un cuadro netamente respiratorio y fundamental hablar con el bioquímico porque por ahí también nos va a ayudar esta leucocitosis con neutrofilia, ver estos linfocitos atípicos que son muy patognomónicos en sí de las enfermedades virales y una placa radiográfica, Héctora, que nos oriente y que podrá hacer que este paciente que está al frente nuestro puede ser un síndrome pulmonar por hantavirus. Acá le dejo un algoritmo que es muy importante evaluar el riesgo epidemiológico si un paciente que nos está consultando con el cuadro febril agudo, si tiene un riesgo epidemiológico muy alto, es un paciente que debe quedarse. Para ello le haremos una placa lectora, lo saturaremos y sobre todo pediremos un hemograma y veremos cómo está en su cuadro clínico. Si eso nos da todo, inmediatamente ser derivado a un centro de mayor complejidad, que desature, que tenga plaquetopenia, como lo tenía el paciente de la presentación, porque la mayoría de los pacientes van a requerir unidades de cuidados críticos. Si el paciente tiene riesgo bajo, es muy importante observarlo porque son cuadros, como veíamos al inicio, que pueden rápidamente distresarse. Entonces, esto, al igual que en dengue, debemos volver a verlo al otro día, buscar otras causas, como hoy diríamos, buscaremos chikungunya o buscaremos dengue, que estamos en ese riesgo epidemiológico, según los que nos van informando los epidemiólogos, pero es muy importante que esos pacientes se evalúen luego las 24 horas. Si en esos resultados son negativos, inmediatamente se lo debe controlar para ver cuál es el diagnóstico final. Bien. Y hay algunos libros que hablan muy bien de esto a modo de bibliografía para que estudiemos un poquito más lo que es el HANTA y obviamente pensar en los diagnósticos diferenciales en nuestra zona. Si hoy sabemos que nos consulta un paciente con un cuadro febril agudo, que hoy venga con una poliartritis aguda, que tenga tenosinovitis en estos tiempos, pensaremos en virus chikungunya. Si es un paciente que viene con un cuadro febril agudo, que tiene ese rash, que tiene esa conjuntivitis no catarral, pensaremos en virus Zika. Si es un paciente que viene con un cuadro febril agudo, con mialgia, con un síndrome ictérico, con hemorragia pulmonar, por ejemplo, en el Galpón, que es una zona que últimamente ha sufrido esto de las inundaciones, pensaremos también en leptospirosis y un síndrome febril agudo que venga con un cuadro de falta de aire, que sea un cuadro compatible pulmonar, pensaremos en el síndrome pulmonar por Hanta, o también que venga un cuadro febril agudo, que tenga anemia continuamente, con fiebre y escalofrío, pensaremos en paludismo. Y si es un paciente que tiene el antecedente de tener un exantema o haber encontrado garrapata, pensaremos en rickettsiosis. O si un paciente que viene con un cuadro neurológico, que en estos últimos tiempos no hemos tenido, pero siempre está la sospecha de las manifestaciones relacionadas con la encefalitis equinoide. Como ustedes ven, la vigilancia de síndrome febril agudo hoy 2026 plantea muchos diagnósticos diferenciales, por eso hay que estar muy atento a esto que nos van informando y la vigilancia que ustedes hacen desde el extramuro para poder llegar y decir, bueno, está circulando Hanta o está circulando chikungunya o dengue para poder tomar las medidas relacionadas a cada tipo de enfermedad. A modo de conclusión, es importante saber que si nos consulta un paciente con un cuadro febril agudo, el síndrome cardiopulmonar de Hanta debe estar en los diagnósticos diferenciales. Y lo otro que es muy importante, la lucha contra el roedor, porque
nos está indicando que la presencia de virus Hanta, y debemos sospecharlo. ¿Para qué? Para que podamos evitar la mortalidad por esta enfermedad que hace años era altísima, era un 80% de la mortalidad por Hanta, porque no se pensaba, y Orán fue uno de los primeros departamentos que logró pensar y guardar los sueros. Por eso sabemos que desde el año 1988, 89 ya había Hanta en Orán, y esto ha permitido cada vez disminuir la mortalidad. Hoy tenemos en Orán aproximadamente un 22 a un 25%, porque siempre está la sospecha clínica, y sobre todo sabiendo que no hay ningún tratamiento efectivo y no hay ningún antiviral, que solamente la internación, cerrar los líquidos, que el paciente no se hidrate y que se lo vaya evaluando en forma diaria. Así que bueno, para mí es un gusto y muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias, doctor Kipildor. Excelente el detalle, toda la explicación sobre esta problemática. Quedamos a disposición si surgiera alguna duda del grupo para que tengamos la oportunidad que el doctor pueda responder con más propiedad a todo este tema. Si tienen alguna duda, es el momento de hacer preguntas. Y también comentarles que esta clase está siendo grabada para ser subida a la sala y puedan también compartirla con sus colegas en las diferentes áreas operativas. ¿Alguna pregunta? Bien, bueno, al parecer no se han generado dudas por ahora. A ver, Javier López, ¿te escuchamos o no sé, o querés hacer una pregunta por chat? Bien, bueno, damos por finalizado entonces este encuentro, y cualquier duda que vaya surgiendo, sí. Capaz, doctor, que lo tengamos que molestar. Yo solo decirle que hay una cosa muy importante, y por ahí muchas veces uno está dentro de los hospitales, pero la figura del vigilante epidemiológico es muy importante, ¿no? Esto yo quiero recalcarlo porque con la gente que yo he trabajado, con Luciana en Colonia, con Adela en Pichanal, con Jerónimo en Irigoyen, con la doctora Méndez en Orán, esto es muy importante, la actividad que ustedes hacen, sobre todo en estos tiempos que estamos en la vigilancia de cuadros febriles agudos inespecíficos. Y obviamente, como le hacía ver, los diagnósticos diferenciales son muchos, pero bueno, hay que estar atento y saber que hay medidas para tomar según lo que esté circulando. Así que, de ya, doctora Campo, por la invitación, muchas gracias. Y bueno, a todo el equipo que te acompaña, obviamente, a su servicio y lo que necesitan. Bueno, muchas gracias, Javier. Sí, bueno, es importantísima la función y la tarea que lleva adelante el vigilante. Por eso nos parece muy importante este encuentro, y seguramente vamos a repetir las veces que nos pidan estas actividades, porque bueno, Rosario de Lerma ha sido un lugar donde hemos encontrado un caso confirmado. Bueno, lamentablemente la paciente falleció, pero para todo el Valle de Lerma es muy importante esta jornada, dado que no lo habían pensado, no han tenido en cuenta esta posibilidad dentro del síndrome febril agudo inespecífico, y bueno, esto nos llama a despertar, a tener esta posibilidad de conversar con gente que tiene mucha experiencia, como el doctor Kipildor, y estar atentos y cualquier consulta hacernos. Doctor, capaz que nosotros tengamos que en algún momento volverlo a molestar para hacerle algunas consultas o transmitir interrogantes que tiene la gente del Valle de Lerma. Así que bueno. Doc, antes de terminar hay una consulta
que realizan de Rosario de Lerma, que dice, con respecto a las diferentes cepas, ¿se manifiestan de diferente manera? Así es, lo que nosotros tenemos acá en el norte es específicamente el cuadro pulmonar, ¿no? Es netamente el cuadro respiratorio, con lo que es falta de aire, con lo que es la fiebre, el dolor retroocular, las mialgias, y los genotipos del sur, generalmente la particularidad que tiene que es transmisión interhumana, como yo le contaba. Lo que es la parte de Puyen, y eso los brotes están muy descritos, es como el médico que lo atiende se contagia de Hanta, y después hay otras publicaciones que el que va a visitar a ese paciente también se contagia de Hanta. Pero nuestro Hanta de la zona norte no lo es, por eso está sí, ese hantavirus tan distribuido a todo lo largo de la República Argentina. Por ahora nuestro Hanta, el cuadro es netamente pulmonar, y pensarlo y sobre todo indagar dónde estuvo el paciente las 2 últimas semanas, que yo siempre eso insisto, una buena anamnesia epidemiológica para poder llegar a un buen diagnóstico. Bien, doctor. Bueno, muchas gracias. Hasta el momento no hay más consultas. Así que, bueno, muy agradecidos de su participación, al igual que todos los compañeros del Valle de Lerma que han podido estar presentes. Cualquier duda recibimos las consultas y Sí. podemos ser puente para el doctor Kipildor para que él pueda transmitirnos la respuesta. Así que quedamos como un nexo para seguir informándonos y tomando conocimiento sobre hantavirus. Da por finalizada entonces la conferencia y muchas gracias. Un gusto, hasta luego.